Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz lunes de literatura latinoamericana para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Yo estoy un poco congestionada, como podrán ver. Eh, Espero que estén muy bien. Decía que, que se encuentren en orden. Hoy habrán visto que no me acompaña Pau, me mira desde lejos y me brinda su asesoría, pero tengo un poco de miedo de que me empiece a contestar, razón por la cual lo dejo por ahora afuera de la diégesis, diríamos, de la diégesis de nuestra clase. Bien, algunas cuestiones. Estuve recibiendo las consignas de fuentes, las que faltaban. Me agradaron, me gustaron mucho, me gusta mucho ver lo que estuvieron haciendo. Hoy no se van a llevar consigna sobre la clase de hoy. La idea es que se pongan al día aquellos que adeudan alguna de las consignas anteriores, que se pongan al día sobre lo que nos toca. Se viene por otro lado el parcial, tranquilos porque el parcial no va a ser un parcial teórico, digamos, como para que ustedes vengan acá a escribir lo que yo digo, ¿no? O incluso las lecturas teóricas al respecto para volcarlas, sino que va a tener una consigna que va a ser de escritura creativa, parecida como a las que venimos trabajando, y una consigna que va a ser de escritura ensayística. Va a ser un texto breve, pero de corte sí ensayístico, en el que la idea es que ustedes vuelquen en cierta medida, podríamos pensar, todo lo que vinieron trabajando anteriormente, ¿sí? Les digo para que se preparen. Otra cosa que también tengo para decirles sobre el futuro, es el futuro inmediato, en este caso la próxima clase vamos a trabajar con Augusto Monterroso, ya les dejo los textos para que lean, son unos cuentos breves. Ustedes saben, Augusto Monterroso era el maestro del microrrelato. Junto con Augusto Monterroso lo vamos a usar de excusa para trabajar también con el género microrrelato. Y vamos a hacer algo que es ya un clásico de la cátedra, lo vengo haciendo hace muchos años en realidad, que es un concurso de microrrelatos, ¿sí? La novedad de este año es que me parece que además vamos a hacer dos categorías, una categoría que en el que el ganador va a salir de nuestra cursada, de nuestra materia, es lo que siempre hacemos normalmente, pero también lo vamos a abrir al público y vamos a hacer una consigna que sea para el resto de los estudiantes del resto de las carreras, ¿sí? Todavía no definí bien las características del concurso, voy a tener que escribir unas bases. Antes era más fácil porque eran todos alumnos míos, entonces era más bien como una especie de acuerdo de palabra que hacíamos, pero bueno, en este caso vamos a tener que hacer unas bases. No se entusiasmen que el premio no va a ser nada demasiado importante, todavía no sé qué va a ser el premio, o sea, sale de mi bolsillo, así que va a ser una boludez, digo, para que no se ceben. La idea es que sea algo divertido, en general lo es, en general es uno de los momentos en donde más nos divertimos durante de toda la cursada, porque de por sí ya la escritura de microrelatos es bastante lúdica, ¿no? Nos invita bastante al juego, y además si a eso le sumamos este carácter como de concurso interno que le ponemos, me parece que sale siempre algo interesante. Espero que este año no sea la excepción a esa regla, ¿no? El año pasado yo no sabía, dije, bueno, va a funcionar, no va a funcionar. Tuve que resolver otras formas también de votación y demás, eh, y salió re bien, la verdad, salió bárbaro. Así que le tengo muchas fichas también a este año. Espero que ustedes se copen con eso, lean para eso a Monterroso, así después de ver la clasecita teórica en la que vamos a hablar sobre Monterroso, pero también vamos a hablar bastante sobre el microrelato como género, se inspiran y producen los microrelatos ganadores. Espero que esta sea la cátedra de la que salga también el ganador del concurso general, del concurso de toda la carrera. Bueno, hoy nos toca entonces, hecha está, vieron que yo siempre tengo que pasar al principio mis parroquiales, hecha entonces esta pequeña introducción, vamos a empezar entonces a trabajar con el autor que nos compete hoy, que es nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. García Márquez es, sin lugar a dudas, el autor más aclamado, más famoso de todo el programa, ¿sí? Por choreo, ¿no? Por afano, viene adelante de todo el resto. De hecho, en buena parte de las biografías lectoras de todos los años, y de este año no fue la excepción, siempre es probablemente, si no el único, uno de los pocos autores latinoamericanos que aparecen, ¿no? O sea, quiero decir con esto, en general, por supuesto hay excepciones, pero en general vienen con mucho leído de García Márquez. Eso para mí presenta siempre un desafío, porque
digamos, el desafío que se me presenta es redundar sobre lo mismo o tratar de investigar en alguno de los recovecos de su bibliografía, tratando también de ofrecerles a ustedes otra aproximación a la lectura de Márquez, ¿no? Ustedes saben, por otro lado, que para trabajar con, digamos, la unidad que corresponde al boom latinoamericano, yo no elijo concentrarme en Márquez, también dada su popularidad, sino elegí concentrarme en la figura de Carlos Fuentes, autor que en general, a diferencia de Márquez, vienen sin haber leído, ¿no? Entonces me parece que es una buena presentación para proponerles la aproximación al boom. Por supuesto, lo que vamos a ver hoy es un rincón pequeño de su obra que yo selecciono porque me parece que tiene un núcleo, ¿no?, semántico y también procedimental en común, y que por eso decido recortarlo del resto. Si yo quisiera trabajar, en algún momento trabajé con 100 años de soledad, por ejemplo, bueno, tendría que dedicarle más o menos, yo creo que mínimo 4 o 5 clases, ¿no? O sea, tendríamos que estar hablando de 1 mes y medio, 2 meses, trabajando con una novela que es en sí misma inabarcable. Quizás para el año que viene pueda introducir. Otro año también trabajé con Cándida Heréndira, que me parece que era una buena opción, pero bueno, desde hace un par de años vengo trabajando con la narrativa breve de García Márquez, que me parece que nos puede facilitar algunas cosas, ¿no? Nos puede presentar en un formato muy compacto algunas de las características generales de su narrativa, y en ese sentido me parece que está bueno para pensarlo. Bueno, no necesita mayores introducciones su biografía, porque aparte él mismo se encargó de construir alrededor de sí el mito García Márquez, escritor también. Solamente decir que nació en 1927, murió en 2014, bueno, para mí es hace poco. Murió, o sea, quiero decir, cuando empecé a trabajar con García Márquez, cuando empecé a dar clases sobre García Márquez era un autor que todavía daba clase, ¿no? Todavía escribía, todavía publicaba, así que para mí es hace poco. Murió hace relativamente poco. Saben que por supuesto que nació en Colombia, en un pequeño pueblo, digamos, de la zona rural de Colombia, que vivió desde bastante joven en México, pasó primero un periodo en Estados Unidos. Después vamos a hablar alguna cuestión sobre eso, pero lo cierto es que se radicó en México a comienzos de la década del 60, junto con él también con su familia, y es desde ahí desde donde produce el grueso de su literatura. Fíjense que acá tenemos, igual que teníamos en el caso de Fuentes, ¿no?, que se había ido después también a vivir a Londres, y es desde Londres desde donde también escribió buena parte de su narrativa. Y también junto con algunos otros escritores del boom, que nosotros incluso no trabajamos, como Julio Cortázar, ¿no? Que también hace un derrotero parecido, o el mismo Vargas Llosa. Lo que me interesa acá es pensar en el papel que ha tenido para los escritores que pertenecen a esta generación, también lo habíamos visto en Carpentier un poco, el papel de la errancia, ¿no? Todos estos son autores que van a hacer literaturas muy profundamente nacionales, podemos pensar, ¿no? Cada uno, ¿no?, respecto de su terruño, pero la han hecho esa obra desde el extranjero, ¿no? En el caso de Cortázar, desde Francia, en el caso de García Márquez, desde México. Decíamos, habíamos visto la errancia del propio Fuentes, la errancia del propio Carpentier, que también estaba motivada por cuestiones políticas. Quiero decir, estuvo exiliado durante buena parte de su vida, pero bueno, lo cierto es que parece ser como una especie de marca de origen de todos estos autores, esta especie como de errancia, ¿no? A mí no me llama la atención la errancia, eso es muy habitual en la literatura latinoamericana, sino más bien como esa especie de pertenencia medio satelital, ¿no? O sea, producen los textos más característicos de lo que es Latinoamérica, no solo dicho por los extranjeros, ¿no? Los propios latinoamericanos reconocían algo que los identificaba, ¿no? En esos textos. Los producen desde el extranjero. Para mí hay algo ahí paradojal que da muchísimo para pensar, ¿no? Yo estaba pensando hoy, ayer salió una nota, ayer creo que fue, o por lo menos a mí me llegó ayer, de la revista La Nación, que por supuesto no coincide para nada con mi perfil ideológico, la revista La Nación, pero de vez en cuando me llegan sus notas, ¿no? Y me parece que siempre, digamos, hay que saber qué piensa el enemigo, ¿no? Pero quiero decir, en la revista La Nación salió una nota también interesante sobre, decía, el boom ahora es algo así, ¿no? La tapa, ahora no me acuerdo exacto la forma de planteo, pero decían, el nuevo boom de la literatura latinoamericana.
y es femenino, ¿no? Y hacían un recorrido por una serie de mujeres, escritoras contemporáneas, que comparten todas la característica de estar escribiendo obras importantes, de peso también, incluso en términos de popularidad, y son todas latinoamericanas. Me llamó la atención dos cosas. La primera, por supuesto, el contenido, ¿no? Y el recorrido que planteaban de autoras me parecía interesante. Incluso había algunas que yo tampoco conocía, ¿no? Que estaba bueno como para abrir algunas puertas. Pero por otro lado, también me llamó la atención la pregnancia del concepto boom. Vieron que cuando hablamos del boom, allá lejos, y cuando empezamos con Fuentes, yo les decía, bueno, es un momento insoslayable de la historia de la literatura latinoamericana del siglo XX, porque es el momento, digamos, el momento de mayor popularidad, ¿no es cierto? Como si fuese literalmente una explosión, ¿no? Bueno, y fíjense hasta qué punto sigue funcionando como el eje, ¿no? El anclaje, que ahora dicen boom de la literatura latinoamericana femenino, ¿no? Igual también estaba bueno pensar en la salvedad, que es verdad que el boom latinoamericano del siglo XX fue, y esto ya lo mencionamos en alguna oportunidad, fue un movimiento eminentemente masculino, ¿no? Decimos siempre, de los ladrillones y las novelas muy voluminosas, y que se ocupó muy firmemente de dejar de lado, ¿no? Todo lo que fuese todas las narradoras mujeres que había, y a raudales, y que estaban produciendo cosas muy interesantes, pero que por lo menos en términos de reconocimiento crítico quedaron siempre por afuera del movimiento del boom, ¿no? Bueno, pareciera ahora haberse invertido la cuestión, no sé qué tan saludable sea cualquier forma de inversión, pero parece ahora haberse invertido la cuestión, ¿no? Bien. Nada, si les interesa pueden leer la nota de contenido, pero bueno, el recorrido de autoras que plantean me parecía que era interesante. Y ahí también me llamó la atención ver varias autoras que, al igual que los autores del boom de la década del 60, también tenían esta característica, ¿no? Nacieron no sé, Samantha Schweblin nace en Argentina, pero lo cierto es que ahora está viviendo hace un montón de años en Alemania, ¿sí? Liliana Colancia, a quien nosotros vamos a ver también, ¿no? Autora boliviana, escribe textos que son eminentemente bolivianos, quiero decir, quiere recuperar un montón de cosas vinculadas a la tradición también literaria de Bolivia, y vive hace un montón de años, bueno, un montón no porque ella es muy joven, pero vive hace varios años en Estados Unidos, ¿sí? Donde también estudia y donde también ejerce su carrera como investigadora de las letras, ¿no? Entonces ahí me parecía que había, me refui por las ramas, quería que hoy fuese una clase más breve, les pido mil perdones. Ya, igual Eduardo me va a decir que siempre les miento con esto, pero quiero decir que no fue mi intención irme tanto por las ramas. Bien. Me parecía interesante igual pensar, digo, porque estamos pensando, siempre piensen que estamos trabajando también sobre modelos de intelectual, y estamos viendo también algunas regularidades, ¿no? De autores y autoras, ¿por qué no? El boom las va a dejar de lado, pero nosotros no. Que me parece que son importantes ver en general, ¿no? Que combinan en general a todos. Respecto de su biografía, digamos, voy a señalar solamente dos hitos fundamentales, que el primero tiene que ver con la publicación de 100 años de soledad, justamente esta novela, que para muchos va a ser como la novela, la gran novela con la que empieza el boom literario de la literatura latinoamericana. Piensen que es una novela, en términos editoriales incluso, tiene como una especie de proyección explosiva, ¿no? O sea, para que se den una idea, la primera edición de 100 años de soledad se agotó en 6 días. Menos de una semana duró en agotarse la primera edición. Un libro que vendió enormemente en toda la región, pero también por afuera de la región. Se tradujo a las lenguas que se les imaginen, como vimos cuando hicimos la clase introductoria, ¿no? Rápidamente empezó a circular también en otras lenguas, en tiempos que para la década del 60 son hiperveloces. Piensen que en menos de 6 años, 100 años de soledad, había vendido 500.000 de libros. Es una barbaridad para la literatura latinoamericana, una barbaridad, y ni les digo una barbaridad hoy, ¿no? O sea, que las tiradas hoy, ustedes eso lo deben saber, porque lo deben haber visto también en otras materias, o incluso de su propia experiencia como lectores y lectoras, las tiradas hoy son muchísimo más cortas, mucho más breves,
con muchos menos ejemplares de lo que solían ser, ¿no? O sea, antes las tiradas normales eran de 10.000 libros y demás. Hoy por hoy nadie, salvo, no sé, Rowling, ¿no? J.K. Rowling, la de Harry Potter, nadie edita esos volúmenes, ¿no? Son tiradas mucho más cortas. La editorial en la que yo trabajo también es una editorial mediana, pero piensen que acaba de apostar todo, poner toda la carne al asador en editar un libro, ¿sí? No voy a decir cuál, porque es un libro del cual no siento ninguna clase de orgullo en haber participado. Ese libro, han puesto toda la carne al asador, respecto a este libro, y de ese libro editaron 5.000 ejemplares, ¿no? Y eso es una barbaridad, por lo menos para nuestra editorial y para cualquier editorial que esté como en el mismo perfil, que es una editorial mediana, ni siquiera es una editorial chica, ni independiente, ¿no? Una editorial mediana. 5.000 ejemplares ya es una apuesta importante. Bueno, piensa en este tipo que publicó, que agotó 500.000 ejemplares en menos de 6 años de edición, ¿no? Una barbaridad, absolutamente algo totalmente inédito para la época. Fíjense que por otro lado, además, viene a romper, mejor dicho, 100 años de soledad, viene a romper con una larga tradición vinculada. Bueno, ¿quiénes eran los autores? Yo les decía, ¿no? Cuando empezamos a ver el boom. ¿Con qué recorrido tenían que hacer los autores para...? Esto ya se los expliqué, pero voy a redundar porque el público no se renueva, pero en la experiencia me dicta que se olvidan de las boludeces que yo voy diciendo, porque digo demasiadas también, eso es verdad. Bueno, les decíamos, ¿no? En general, cómo debía ser más o menos la circulación de un autor que tuviese alguna clase de predicamento, ¿no? Regional, ponemos el caso de Borges. Bueno, Borges edita en Buenos Aires. En Buenos Aires se hace algún tipo de nombre a partir de que alguien, muchas veces contemporáneo, muchas veces no, lo lleva, lo editan en Europa se hace alguna clase de nombre, lo edita alguna editorial, sobre todo española, y a partir de ahí lo pueden leer, yo qué sé, en Colombia, ¿sí? Habrán visto también mis hermosos planiferios, ¿no? O sea, estoy cada día mejor al respecto. Qué desastre. Bueno, me queda el consuelo de saber que había una de las profesoras con más antigüedad de geografía en la escuela donde yo doy clase, los periferios no son muy distintos. Así que cuando vengo después de ella, veo que, bueno, más o menos dibujamos todo lo mismo. Bien, esta era la triangulación, ¿no? De la que hablábamos cuando empezamos a trabajar sobre el boom esperable, ¿no? El tipo triunfa acá, va a Europa y de Europa es que llega a la publicación. Bueno, fíjense que acá la singularidad que va a tener desde el origen de la marca, el origen de la obra de 100 años de soledad concretamente, es que rompe con ese paradigma, rompe con el paradigma de la triangulación. Márquez escribe ese libro ya en México, ya vivía en México para ese momento, y cuenta por lo menos su mito iniciático, que con grandes esfuerzos logró mandar los manuscritos, que eran así, costaba un huevo mandarlos, parece que la mujer tuvo que vender una plancha o unas cosas así, medio parece de película, tipo del ladrón de bicicletas, ¿no? Del neorrealismo italiano. Bueno, escribe, decíamos, 100 años de soledad en México, y se lo edita la filial de Seix Barral de Argentina, ¿sí? Y es desde acá, fíjense Seix Barral como la pegó con esa, ¿no? Dicho sea de paso, el sueño de cualquier editor. Edita, entonces, decíamos, rompe por completo la triangulación, que era, digamos, lo esperable, la triangulación habitual de la literatura de la región, ¿no? Eso ya, fíjense que el libro nace como con una serie de cuestiones que lo vuelven ya singular y que nos muestran que estaba llamado a hacer algo distinto también. También el contexto quizás estuviera preparado para empezar a pensar en estos términos, ¿no? Nosotros lo vimos cuando vimos por eso seguimos, ¿no? El recorrido y vemos los antecedentes y vemos también que no podría haber salido un Márquez que vendiera 500.000 ejemplares, ¿no? Si antes no hubiese habido también un Rulfo, si antes no hubiese habido también, ¿por qué no?, un Carpentier, ¿no? Bien, el segundo de los hitos también, que siempre suelen salir cuando vemos a García Márquez, es que Márquez ganó el premio Nobel, ¿sí? En 1982. Es de los miembros de su generación, es el que gana el premio Nobel. A Fuentes le preguntaban siempre, bueno, pero usted no piensa que tendrían que darle el Nobel, ¿no? Ya cuando era muy tardío. Y él decía siempre, no, yo considero que a mi generación ya se lo dieron cuando se lo dieron a García Márquez, ¿no? Yo ya me considero, digamos, ya con esto, además de a él, nos dieron el premio a todos, en definitiva, ¿no?
Eso no sé si habla bien o mal de Fuentes, ¿no? Porque es medio que Moria Kazan diría que se cuelgan de las tetas de Márquez, ahora que lo dije y se me ocurrió. Digo, bueno, cualquiera podría decir también, ¿qué te peinás si no salís en la foto? No, es verdad lo que dice Fuentes, en algún punto fue también un reconocimiento a toda la generación. Fuentes no. Márquez, decíamos, García Márquez es podríamos pensar, el punto más alto de los autores a los que consideramos los autores del boom. Recuerden, dentro de los que están también, además de Fuentes, está Julio Cortázar, el Crédito Nacional, pero también están algunos, incluso un poquito más atrás, tipo Augusto Roa Bastos, Manuel Escorza, a quien ustedes leyeron en la primera clase, algunos que venían escribiendo desde bastante antes, que aprovecharon un poco la volada, como Juan Carlos Onetti, a quien nosotros vamos a leer también, y José Donoso, ¿sí? A quien también vamos a leer. Cuando hablábamos del boom, dijimos que yo, muy esquemáticamente, les planteaba que todos estos autores tenían 3 rasgos en común. ¿Se acuerdan? Perdonen, ¿eh? Quiero aclarar que, por supuesto, esto me lo contagió mi hijo mayor, que vayan a saber cuándo se lo agarró, porque no está yendo al jardín. Así que, no sé, se lo habrá contagiado alguna vez en la plaza. La primera de estas características es que todos tenían la voluntad de innovar en términos técnicos, ¿sí? Recuerdan, cuando lo vimos dijimos, bueno, esto era un poco como herencia, podríamos pensar, también del influjo de Rulfo, ¿sí? Esta voluntad de romper por completo como las formas tradicionales de narrar que venía manejando la literatura de la región. En el caso particular, nosotros vimos el caso de Fuentes, muy concretamente, en el que eso es bastante fácil de detectar. Ustedes habrán visto un trabajo muy denodado, muy detallado sobre la figura del narrador, que busca ser claramente rupturista. También una forma de ordenamiento del texto muy singular que rompe también con un poco las estructuras secuenciales a las que venía acostumbrada la literatura de la región. En García Márquez quizás el narrador no vaya a ser el punto sobre el que él vaya a mostrarse más experimentador, si se quiere. Creo que en particular el elemento que Márquez va a desarrollar con mucha más fuerza, va a tener que ver justamente con esto que hablábamos cuando vimos también a Rulfo, el trabajo sobre la construcción del espacio, ¿sí? Esto que decíamos está un poco otra vez, no es que es el invento de nadie, está en la zeitgeist de la época, podríamos pensar. Recuerden, el gran referente de esto es William Faulkner, quien había creado ese espacio llamado Yoknapataupa o Yoknapataufa, depende de la forma en la que encuentren que se pronuncia, que es todos los pueblos del sur de los Estados Unidos y ninguno al mismo tiempo, ¿no? Bueno, Faulkner va a ser como el gran referente de los autores del boom y muy especialmente el gran referente de García Márquez. García Márquez, cuando ganó el premio Nobel en 1982, se lo dedicó a la memoria de William Faulkner, ¿no? Dice, a mi único maestro. Les dejo, dicho sea de paso, me olvidé de decir esto antes, les dejo el discurso de aceptación de García Márquez del Nobel, porque para mí no solo es el más lindo que yo haya leído, por lo menos, de los discursos de aceptación del Nobel, sino porque además también es un ejercicio como de evaluación muy autoconsciente de su trabajo de escritura, ¿no? Y muy sincero. En general, para mí los discursos de aceptación de premios, sacando honrosas excepciones, son siempre como muy caretas, ¿no? Muy como, bueno, es para cumplir una serie de protocolos y hay que cumplir con una serie de lugares comunes. Y son pocos los que se corren de eso para hablar de cuestiones que verdaderamente hagan a su obra y hagan también al lugar del que provienen. Bueno, el discurso de Márquez me parece a mí que es un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer algo, se puede hacer literatura también con el formato discurso de aceptación de premio, ¿no? Eso me parece formidable. Se los dejo y se los súper recomiendo. En general, cuando trabajamos en presencial, leemos unos fragmentos de eso. Bueno, no voy a abocarme a eso, pero les dejo. Les dejo también un texto de Juan Forn al respecto, para que lo lean, que es muy lindo también, muy simpático, y porque recuerden que por otro lado es uno de los hilos vinculantes, ¿no? Siempre que hay un texto de Forn sobre el autor, a mí me gusta que ustedes lo tengan como para leer, porque me gusta también ver cómo plantea él sus hipótesis de lectura sobre los textos.
Y también les dejo un texto que viene a funcionar como una suerte de arte poética, como una suerte de decálogo del propio Márquez, ¿no? ¿Se acuerdan que también es otro de los ejes que trabajamos cuando analizamos los autores, ¿no? Bueno, ver qué es lo que el autor dice sobre qué es lo que debe hacer la literatura. Otra vez, no porque nos importe, porque lo que nosotros, porque nos vaya a marcar la cancha de alguna manera, ¿no? A dictaminar algunas cuestiones sobre nuestra propia obra, sino porque me parece que ilumina bien, en realidad, la propia obra de García Márquez en este caso. El aparato, en ese sentido, fíjense que les presento para que ustedes piensen en un autor pensando sobre su obra. En el caso de Márquez, ese aparato, decía, está compuesto por este texto, que es una especie de arte poética, y el discurso de aceptación del Nobel, que me parece a mí que funciona como en el mismo sentido. El segundo de los elementos que habíamos señalado tenían los autores del boom en común, o me parecía, o por lo menos yo les propongo que piensen que tenían los autores del boom en común, tiene que ver justamente con eso que yo les denominaba como la desconfianza sobre lo real, ¿no? Digo, y fíjense, trato de ser como lo más amplia posible, no es que trabajen desde la perspectiva del género fantástico, no es que, por eso digo, desconfianza sobre lo real, ¿no? Una desconfianza que tiene, por supuesto, una justificación muy, muy obvia, muy evidente, una justificación en el contexto. Piensen que todos estos autores están escribiendo todavía después de los coletazos que significó la Segunda Guerra Mundial y lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me refiero concretamente, esto también ya lo habíamos mencionado muy brevemente, pero la caída de lo que llamamos la caída de los grandes relatos, ¿no? El relato, los grandes relatos ordenadores de nuestro psiquismo, podríamos pensar, ¿no? Por un lado, el relato de la religión. El relato de la religión cae porque ¿cómo va a sobrevivir una religión que en cierto modo podemos pensar avaló la experiencia del Holocausto, ¿no? El otro relato también que cae es el relato de la ciencia. La ciencia, digamos, quiero decir, había ciencia nazi, ¿no? Por un lado, ¿no? Y aunque parezca increíble, había ciencia nazi bastante rigurosa. Y por otro lado, ni siquiera pensando en términos de maniqueos, de buenos y malos, ¿no? ¿Cómo se puede tener como motor, como rector de la experiencia de estar vivos, una ciencia que es capaz de crear la bomba atómica? ¿Sí? Digo, para que veamos todos los ribetes, de todo lo que significa el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por último, ¿no? Piensen, ¿no? Los grandes organizadores del psiquismo del individuo, la religión, la ciencia y por otro lado, la confianza, quizás un poco desmedida, en el racionalismo, ¿no? Esta especie de confianza ciega en que lo que dictamina la voluntad de los hombres tiene que ver con su capacidad de raciocinio, que es puesta en tela de juicio, porque es bien, era perfectamente racional, si se quiere, en un montón de cosas el régimen nazi, ¿no? Que se presentaba a sí mismo como algo perfectamente racional, un esquema estructurado de ideas, ¿sí? No compren la versión que después queda de la experiencia nazi, que eran unos locos, unos dementes, unos enfermos mentales, ¿no? Traten de contextualizarlo en una época en la que no estamos hablando de un individuo monstruoso, Hitler, que coacciona sobre el resto, ¿no? Sino de toda una sociedad que en algún punto condona, avala una forma de actuar, ¿sí? Eh, ¿En qué medida podemos confiar en la racionalidad de individuos que avalan el asesinato sistemático de 6 millones de tipos? ¿Sí? Por eso les digo, la Segunda Guerra Mundial significó un cimbronazo para Europa, además, fíjense, incluso en términos demográficos, ¿no? La cantidad de gente que muere. Muchos dicen, ahora ya no me acuerdo de la proporción, pero es como si les dijera una cuarta parte de la población de Rusia, ¿no? Muere. O sea, muere lo que en ese momento, rusos mueren lo que en ese momento tenía de población entera la República Argentina. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Después del golpe, bueno, después de la guerra en realidad, todo esto es que empieza a resquebrajarse, ¿no? Todo esto que estructuraba, que ordenaba la vida, por lo menos de Occidente, empieza a resquebrajarse, empieza a minarse, a hacer agua por todos lados, y eso termina en definitiva de fracturarse y de romperse, algunos van a decir en la década del 70, con el surgimiento de la
posmodernidad, ¿no? Esta especie como de etapa tardía de la modernidad, que va a tener algunas características singulares, de las cuales algunas nosotros ya empezamos a trabajar y que seguramente más adelante vamos a ver. Aclaro que el término posmodernidad es un término hoy, como todavía no, hoy muy controversial, quiero decir, hay algunos que dicen no hay que decirle posmodernidad, es en realidad una etapa diferente de la modernidad, eso que llamamos modernidad, otros llaman modernidad tardía, otros le van a decir, como Bauman, le va a decir modernidad líquida. Hay muchas formas de denominación, ¿no? De denominar ese fenómeno, pero lo cierto es que todos coinciden en que hay algo que empieza a pasar, que empieza a romperse, en realidad con la Primera Guerra Mundial, termina de romperse por completo después de la Segunda, y empieza a cuajar algo nuevo alrededor de la década del 70, ¿no? Bien, dicho todo esto, este es el contexto en el que empiezan a escribir estos autores, este es el contexto, este contexto de caída, ¿no? de fractura, podríamos pensar, es en el que estos autores empiezan a escribir y en el que estos autores empiezan entonces a, decimos, desconfiar de lo real, de uno de los otro de los ordenadores del psiquismo, ¿no? Que tiene que ver con la realidad objetiva. Hay algo objetivo allá afuera, que es verdadero. Bueno, y todos estos autores me parece a mí vienen como a poner en tela de juicio, a poner un signo de pregunta al lado de esta idea de lo real. Nosotros vimos el caso de Fuentes muy concretamente. En el caso de él, esta desconfianza sobre lo real cobraba la forma del trabajo más o menos sistemático, muy variado, muy maleable, sobre el género fantástico. Habíamos visto también en Carpentier algo vinculado a eso, ¿no es cierto? Esta especie como de reflexión también sobre lo real. Ahora voy a volver sobre eso. Bueno, en el caso de Gabriel García Márquez, entonces, algunos de los críticos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, son los críticos, no él mismo, van a clasificar eso que García Márquez hace con el mote de realismo mágico, ¿sí? Y muchos de ustedes dirán, bueno, justamente hablando de Carpentier, ¿no? De quien consideramos que también todo esto un poco viene. ¿Cuál es la diferencia entre el realismo mágico, ¿no? Que sería lo que cultiva García Márquez, y lo real maravilloso? Bueno, en primer lugar, quiero hacer esta salvedad. Esa diferencia no es para nada clara. Para mí, de hecho, no es para nada clara. Pero yo sí me parece importante que todos tengamos en cuenta que real maravilloso, cuando Carpentier hablaba de lo real maravilloso, hablaba de una categoría que también aplicaba para el resto, pero que sobre todo también aplicaba para su propia obra, ¿sí? Cuando hablemos de realismo mágico, no vamos a hablar de una categoría que el propio García Márquez use para definir su obra. De hecho, más bien al revés, cuando le dicen a él, todo el tiempo le dicen, bueno, pero en su obra, el realismo mágico, qué sé yo, va a decir un poco también el mito García Márquez, ¿no? También construyéndose ahí. Yo cuento las historias así como me las contaban, dice él, ¿no? Para mí no tenía nada de extraordinario, no tenía nada. Ustedes dicen que es realismo mágico, pero... Bien, primera distinción. Segunda distinción. Esto lo habíamos visto cuando vimos a Carpentier. La idea de lo real maravilloso era un concepto latinoamericano, digamos, para pensar Latinoamérica. Bueno, el realismo mágico en realidad como concepto no va a ser de origen latinoamericano, sino que en realidad es un concepto, tiene que ver con las vanguardias, ¿no? Con los movimientos de las vanguardias, y venía de Europa. ¿Sí? Sobre los que se usaban eso era Franz Rohan y demás, algunos artistas plásticos sobre todo, que trabajaban desde una perspectiva muy como vanguardista en Europa, en Alemania concretamente, durante la década del 20, ¿sí? Entonces, ahí también hay una diferencia clave para pensar en uno y otro género. Lo que sí es que hay algo interesante para pensar, es que todos los autores, digamos, coinciden en pensar que este realismo mágico, por lo menos en la manera en la que lo cultiva García Márquez, tiene mucho de juxtaposición, podríamos poner, ¿no? de vecindad entre dos planos, el plano de lo sobrenatural y el plano de lo real, que aparecen juxtapuestos, ¿no? Por momentos separados, por momentos uno por encima del otro.
¿Dónde está concentrado lo mágico, digamos? Esto a lo que los críticos van a denominar lo mágico del texto. Bueno, van a decir algunos críticos también en relación a esto, que el elemento, que lo mágico va a estar concentrado en general en el elemento trágico de la historia, ¿sí? Ahí es donde va a ser como una especie va a aflorar casi como una especie de magma, ¿no? El elemento mágico. No sé, en 100 años de soledad se muere una de las tías y se va volando, ¿no? Eh, todos coinciden, y esto sí es importante ver también, ¿no? Que los elementos más trágicos del texto de Márquez aparecen, ¿no? Y podemos pensar que ahí hay una marca de origen, están trabajados en lo que podríamos llamar la forma más anticlimática, ¿no? O sea, para no producir esa especie de efecto de drama, ¿no? Como para que, como que vayan en direcciones contrarias. El evento concreto que se narra, una muerte, por ejemplo, con la forma en la que se lo trabaja, como algo más, ¿sí? El propio Márquez, cuando le preguntaban por eso, y concretamente decía, bueno, ya les decía, ¿no? Todo esto que decía alrededor del realismo mágico, pero cuando le preguntaban por esto de qué pasaba con los elementos trágicos, él decía que él concretamente, eso sí, era algo consciente que había sacado de la tragedia griega. Él leía, vamos a ver que eso se nota también en su obra, leía y muy bien a los griegos, ¿no? Dice, en los griegos, dice, lo más terrible se dice con expresión impasible, dice, en una entrevista que me gusta mucho. Lo más terrible se dice con una expresión impasible, ¿no? Como algo que, bueno, debía suceder. Y eso era un poco lo que quise hacer yo también cuando escribía. Lo cierto es que él también va a reconocer que a la manera de Carpentier, ¿no? Que esta especie de convivencia total que hay entre los elementos realistas y sobrenaturales, que uno puede percibir en su obra, dice él, es la norma del lugar de donde vengo yo, de la Cataca. Y puede ser extraño para un lector ajeno a Latinoamérica, extraño a los sobre todo, dice, pero de donde yo nada raro en la forma de presentar lo sobrenatural, ¿no es cierto? Ahora vamos a volver un poco sobre eso, quédense tranquilos. Digo, para no agotar todo acá, en este segundo de los elementos, ¿no? El propio Márquez, además, hablando del mito de origen Márquez, ¿no? El Márquez siempre, todo lo que cuento está sacado de la realidad, decía él, ¿no? Decía, ¿por qué? Porque es o lo que me contaron cuando yo era chico, mis abuelos y demás, así como me lo contaron, dice, así como me lo contaron, yo lo vuelco. Rulfo decía lo mismo, ¿se acuerdan? Yo cuento lo que me contaron, nada más. Y por otro lado, me parece sumamente simpático ese ardid para traer cierta verosimilitud, ¿no? Y también para correrse de cierta idea que se suponía debía ser el escritor, ¿no? Que piensen que ellos están, digamos, en cierta medida como rompiendo con el paradigma romántico del escritor, el paradigma, ¿por qué no también del modernismo? El tipo que inventa todo y tiene un mundo en la cabeza. Bueno, estos dos vienen, no, yo invento, yo lo que me dicen, ¿no? Así como señalaba su familia, también, y acá viene algo que es importante, señalaba como parte de su acervo de historias el hecho de que él trabajó durante mucho tiempo de periodista, ¿no? Y sobre todo era como una especie de periodismo, no voy a decir rural, pero como del interior de Colombia. Y dice, bueno, ahí dice, recibíamos por teléfono las noticias más extrañas. Dice, y nosotros las publicábamos, porque eran las noticias que había, no sé, una mujer comida por un cocodrilo, ¿no? Me acuerdo concretamente de esa imagen. Bueno, nada, eran cosas que habían pasado, entonces teníamos que escribirlas. Bueno, ahí también quizás en el ejercicio del periodismo, de un periodismo, vamos a decir, iba a decir disparatado, pero no sé si es la palabra, de un periodismo desfasado de lo real, es que aparece también como esta forma anticlimática de presentar lo trágico, ¿no? El tercero de los elementos que tienen estos autores en común, como ustedes recordarán, tiene que ver con el compromiso político. El compromiso político, ya lo habíamos visto esto, en Márquez no es la marca de origen, ¿no? No va a aparecer ni primero en su obra, ni
ni segundo en su obra. Pero lo cierto era que el propio Márquez se reconocía a sí mismo como comunista, ¿no? Sin ser estrictamente un militante. Igual, lo pongo así, parece que estuviera medio tratándolo de... No, pero digo, porque en relación a otros autores del periodo, que eran, sí, muchísimo más militantes, el comunismo de Márquez era un comunismo, digamos, como lo dijimos, ¿no? En algún momento, quiero decir, por algo le dan el Nobel, ¿no? No le dan el Nobel a un comunista. Sí, no le dan el Nobel a un militante comunista, no. No se lo dan ahora, menos en el 82, ¿no? Digamos, era un comunismo, era amigo de Fidel Castro, ese era el comunismo de García Márquez. O sea, lo digo con sumo respeto, pero quiero decir, no era un militante ni mucho menos, ¿no? O sea, igual estaba pensando, digo, lo estoy diciendo medio como si fuese peyorativamente, y la verdad que en algún momento la pasó mal. Márquez, cuando vivía en Estados Unidos, se tuvo que ir porque él apoyaba abiertamente, estamos hablando de fines de la década del 50, ¿no? Comienzos de la década del 60, se tuvo que ir porque él apoyaba el régimen cubano, era amigo de Fidel Castro, y entonces recibió una serie de amenazas y por eso se tuvo que ir, por eso migró a México, ¿no? México, país que siempre está recibiendo, que se jacta también de eso, siempre estar recibiendo a todos los exiliados políticos de todos los lugares, ¿no? Me pica la nariz, mi abuela diría que me voy a pelear con alguien, espero que no sea con alguno de ustedes. Seguimos. De todos modos, igual quiero que quede esto, ¿no? La idea del compromiso político va a aparecer en el texto un poco solapado, en un ratito vamos a ver algunas cuestiones, pero, digamos, su literatura no es una literatura militante, como sí podríamos pensar que era la de Manuel Escorza, o, sí, más lejos, Rodolfo Walsh, ¿no? No era una literatura militante ni por asomo. De hecho, el propio Márquez sostenía que el escritor militante, el escritor que era además militante, tendríamos que decirlo así, no debía trabajar evidentemente con los temas que hacían a su propia ideología, sino de una forma solapada. Él mismo lo decía, ¿no? O sea, en una reflexión, que era muy también una reflexión que la época pedía. Estamos pensando en la década del 60 concretamente. Bien, esas eran las tres características que tenía, que los aunaba a todos los escritores del boom que quería que también viéramos. Algunas cuestiones sobre su obra, antes de empezar con el texto que nos toca hoy, bueno, con el texto no, tenían ustedes que leer 3 cuentos, pero hoy nosotros vamos a trabajar en detalle El abogado más hermoso del mundo. Algunas características decía que me gustaría que viéramos en general sobre su obra. Bueno, en primer lugar, esto que decíamos, ¿no? La juxtaposición de los planos de lo sobrenatural y lo real. Esto que la crítica denominó realismo mágico y que podemos pensar que es el género por antonomasia de García Márquez. Eso no significa que toda la obra de Márquez, un tipo muy prolífico, escribió un montón y aparte escribió hasta muy viejo, hasta que la demencia senil le dejó, digamos, escribió hasta último momento. Podríamos pensar que, sin que toda su obra pertenezca a este género, podríamos pensar que es como genéricamente la marca más importante de pertenencia, ¿no? Por otro lado, en términos también de recursos, de la forma de tratamiento, otra vez vuelvo a señalar el hecho de que hay una enorme pregnancia de lo que podríamos denominar discurso periodístico, ¿no? Que aparece en el registro periodístico, que aparece en la obra de Márquez. Esto también es una novedad para la época. ¿Sí? Y piensen que por algún motivo está pasando en un montón de lugares al mismo tiempo, hablando de Zeitgeist. Cuando veamos algunos otros autores o los que hacen conmigo literatura argentina, cuando veamos a Walsh, vamos a ver qué era lo que estaba pasando también hacia fines de la década del 50, comienzos de la década del 60 y por qué hace irrupción con fuerza en distintos lugares al mismo tiempo, también el discurso del periodismo entrando a la literatura, ¿sí? Digo, lo van a ver acá en la figura de Walsh y en muchos otros que están trabajando desde esa perspectiva. En México van a ver también a algunos autores, a Carlos Monsiváis, por ejemplo, que está pensando desde ese lugar, pero también en Estados Unidos, ¿sí? Con Truman Capote y demás, que hacen que el discurso del periodismo, o algunas formas, el propio Tom Wolfe, algunas formas del periodismo ingresen en el discurso de lo literario, ¿no? O por lo menos que empiecen a esas como capas que empiecen como a mezclarse, a mixturarse entre sí. Eso me parece interesante. Les doy 2 ejemplos para que vean cómo aparecen los 2 ejemplos más evidentes. En realidad, les voy a dar sobre cómo aparece entonces
el tratamiento del periodístico de la historia ficcional. En primer lugar, en Relato de un náufrago. Relato de un náufrago es, en realidad, tiene por origen, digamos, una serie de entrevistas que le hizo efectivamente Márquez a un náufrago. Esas entrevistas originalmente tenían como razón de ser una denuncia, tenía que ver con las razones del naufragio, del barco, de este náufrago concreto que iba, pero lo cierto es que tienen muy clara la marca del relato periodístico. Después, desde el punto de vista formato, Crónica de una muerte anunciada, texto que seguramente muchos de ustedes hayan leído, que tiene justamente la forma de una crónica policial. ¿Sí? Y ahí está con mucha fuerza marcado el registro propio del periodismo mezclado, ¿no? con la ficción más pura, que es la que nos viene a presentar el texto. Además de este registro periodístico que decíamos, desde el punto de vista del recurso y del tono del texto, a mí siempre me gusta mucho registrar algo que aparece en la obra de Márquez con mucha fuerza y que sobre todo los lectores habituados a su prosa siempre iban a buscar al texto, que es el uso del registro humorístico. ¿Sí? Son textos que no es que muevan a risa, ¿no? Sino que también es una mirada irónica sobre el mundo, una mirada no exenta nunca como de la risa, también un poco burlona. Y también muy desjerarquizadora, ¿no? del mundo. Que me parece a mí que el registro del humor lo maneja súper, súper bien. Otro recurso que nosotros lo vamos a ver en estos 3 textos, pero también lo pueden ver ustedes en toda la obra de García Márquez, tiene que ver con el uso de la elipsis, ¿no? Esto que decíamos cuando vimos a Rulfo, y que decíamos también venía también del palo Faulkner, ¿no? Esta especie como de estética centrada en el lector, en un lector que debe a sí mismo completar algunos de los sentidos del texto, ¿sí? Piensen, para eso, la cantidad de cosas que no se dicen en Solo vine a hablar por teléfono. ¿Sí? La cantidad de cosas sobre el pasado de María, por ejemplo, que quedan puestas, que se ponen de costado, y lo mismo también de Saturno, ¿no? Empezando por el nombre, de Saturno, el mago Saturno. Bueno, me parece a mí que ahí tienen ustedes una clave muy interesante para pensar y que también es muy ejercicio de una época, ¿no? Pensar en qué es lo que hace el lector con ese texto, todos los sentidos, los significados que el lector viene a agregar y que evidentemente están empezando a explorar como característica, digamos, inevitable, ineludible de lo literario estos autores. Otra cuestión, antes de pasar a lo que quiero que nosotros nos concentremos, tiene que ver con cómo aparece el contexto. Esto también tiene un poco de vinculación con el resto de los autores del boom, ¿no? Decíamos, bueno, en algún punto todos quieren decir algo sobre el contexto en el que les toca vivir. En Márquez eso va a estar mucho más solapado, va a aparecer en 100 años de soledad sobre todo, pero va a aparecer también en El coronel no tiene quien le escriba, va a aparecer en otros textos, de forma como con sordina, si se quiere, pero va a aparecer el run del contexto, el contexto al que va a aludir Márquez tiene que ver con, y esto sí lo repongo porque me parece, así como con la Revolución Mexicana, me parece que es importante contextualizar también cuál es la Colombia que le toca narrar a Márquez. Colombia entre mediados de los años 40 hasta la década del 60, tomen con pinzas esas fechas de inicio y de cierre, después vamos a ver por qué, atraviesa por un periodo de pseudo guerra civil que tiene un nombre. En Colombia lo denominan como la violencia, así con mayúscula, ¿no? Es el tiempo de la violencia, le decían. En la violencia se contraponían 2 facciones, la facción conservadora y la facción liberal. Por favor, los liberales no estamos hablando por favor, no piensen en expert, ¿no? Nada que ver, están en las antípodas de eso. Podríamos pensar que esto también viene, por eso les decía lo de la fecha de comienzo, bueno, porque en algún punto también son como los conflictos irresolutos del proceso independentista, ¿no? Así como en Argentina, este proceso que podríamos pensar si terminó o no terminó, de oposición entre unitarios y federales. Bueno, lo mismo podríamos aplicarlo a esto, ¿no? Conflictos irresolutos del proceso post-independentista que en algún punto llegan al siglo XX y hacen eclosión bajo esta forma, la forma de la violencia.
Es, por otro lado, un conflicto solapado, quiero decir, no hay un registro concreto de, ni siquiera se sabe cuántas víctimas tuvo la guerra, ¿no? Se sabe que fueron un montón, fueron muchos años también de guerra. Es interesante también pensar que atraviesa en cierta medida, como toda buena guerra civil, ¿no? Atraviesa todos los estratos de la sociedad, eh, poniendo en tensión incluso los vínculos más estrechos. Quiero decir, la familia del propio Márquez, ¿no? El padre de Márquez era conservador y el abuelo, el tipo del que lo crió, por otra parte, era liberal, ¿no? Y había ahí una tensión muy intensa en la familia en relación a esto. No eran, o sea, no era, el abuelo no era el padre del padre, ¿no? Sería como el suegro del padre. Pertenecían, decíamos, a facciones contrarias. La violencia entonces aparece como una especie de telón de fondo, como el run run que claramente igual al que alude en cierta medida la obra de Márquez, ¿no? Cuando hablamos del final de la violencia, no quiero ustedes también que piensen, vieron que yo les dije, bueno, no es que termina en la década del 60, ¿no? En la década del 60 llega como un momento de impas, pero ustedes piensen que a partir de la década del 70, y por qué no, como resultado también de este periodo de la violencia, es que surgen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que empiezan siendo como una especie como de guerrilla, a veces urbana, a veces rural, quiero decir, de corte netamente revolucionario, de corte, ahora no me acuerdo, yo creo que eran maoístas, ¿no? Originalmente, o eso es, Sendero Luminoso era maoísta. La FARC, no me acuerdo, pero venían, digamos, del palo marxista en cualquier caso, y que después en algún punto fueron como torciendo el destino y vinculándose cada vez más estrechamente como al narcotráfico, al punto de que podríamos pensar que en la década del 80 y sobre todo en la década del 90, las FARC son casi como las fuerzas parapoliciales de choque del narcotráfico, ¿no? Estoy diciendo esto capaz que es un poco taxativo de mi parte plantearlo de esta manera y seguramente sea muy controversial, pero lo cierto es que hay una estrecha unión, o sea, quiero decir, la violencia no termina en la década del 60 y bueno, ya está, fue, sino que como ven, el conflicto en algún punto se deshace, se rehace y aparece en distintas formas, pero continúa, ¿por qué no hasta hoy, no? Pensemos lo que está pasando en Colombia hoy, en este mismo momento, y podemos pensarlo también a la luz de ese conflicto irresoluto, ¿no? Que queda en algún punto registrado en la violencia y que en algún punto, decíamos, funciona como telón de fondo de Márquez. ¿Sí? Ven que todo tiene que ver con todo. En esta materia también nos enseña a pensar a entender algo sobre el día sobre el hoy. Bien, por último, y ahora sí, el recorte de estos tres textos que yo elegí para leer es un recorte totalmente arbitrario, si bien es cierto que los tres cuentos son contemporáneos, los tres cuentos que elegí. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, el abogado más hermoso del mundo, y solo vine a hablar por teléfono. Son más o menos de la misma época de producción de Márquez, o sea, les digo, algo muy grave creo que es del 70. El abogado más hermoso del mundo, él lo escribió en el 68, se publicó por primera vez en alguna revista o algo por el estilo en el 68, si bien sale por primera vez en un libro más adelante, creo que 71, por ahí, 72, sale con Cándida Heréndira, vieron que hablábamos hace un rato de eso, con Cándida, que es un cuento un poco más largo, de más envergadura, casi como una novela, pero que originalmente se publicó con otros cuentos, ¿no? Pero el cuento es del 68. Y solo vine a hablar por teléfono, que es del 74, ¿no? Fíjense que son, digo, para un tipo que escribió durante 50 años, ¿no? Un poco más, estamos en un recorte muy, muy pequeño del tiempo. Pero aún así, me parece que los tres cuentos, además de ser contemporáneos, comparten algo mucho más importante que tiene que ver con el recurso de la hipérbole, ¿sí? De la hipérbole, de la exageración. Esta idea de llevar algo hasta las últimas consecuencias, de ir extremando un recurso, ir como ajustando un recurso para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Este recurso, decía, a uno de los tres textos que elegí, y para mí vincula también un poco la obra de Márquez. Esto que voy a decir sí es una hipótesis propia y es, por ende, completamente discutible, ¿no? Pero vincula un poco a la obra de Márquez con también cierta tradición, vamos a decir, experimental, ¿por qué no?,
de la post-vanguardia europea. ¿Qué voy a decir con esto? Quiero decir, después de las vanguardias, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en Europa también aparecen otros movimientos. Digo, voy a presentarles algo que probablemente no conozcan, a diferencia de las vanguardias, a quienes todos conocemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa aparecieron algunos otros movimientos que trabajaban desde una perspectiva más experimental, si se quiere, la literatura, ¿no? Quizás los más conocidos sean los que trabajaban desde la perspectiva de la patafísica. Esto que tenía un nombre es porque Borges abrevaba en eso, por eso quizás sean los más conocidos por acá. Que la patafísica, que era la ciencia de las soluciones imaginarias para los problemas reales, para que se den la idea ya de por dónde viene, trabajando muy también desde el registro del humorístico y muy desde el registro de la hipérbole, de la exageración completa, y también de la experiencia del grupo llamado Oulipo, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Este grupo estaba produciendo también hacia las décadas del 50 y sobre todo de la década del 60, y lo que tenían en común todos los autores que escribían desde esta perspectiva, que trabajaban también, quiero decir, escribían también otras cosas, pero que tenían algunos textos que podíamos pensar desde el Oulipo, se lo voy a anotar para que lo vean, Oulipo, ahí. Lo pueden buscar en internet, hay algunas cosas escritas interesantes sobre el Oulipo, que era lo que desde la perspectiva de la que trabajaban, desde la idea de una literatura experimental a partir de la restricción, ¿no? Del límite, del borde, diríamos. Cuando hablamos nosotros de las consignas, vieron que yo les digo siempre la valla y el trampolín. Bueno, una literatura con muchísima valla, ¿no? Poco trampolín y muchísima valla. Les doy unos ejemplos. Algunos de los autores más importantes de este movimiento, de los más renombrados, que después escribieron otras cosas aparte, ¿no? Del Oulipo, pero quiero decir, pero que abrevaron un poco en los preceptos del Oulipo, son Georges Perec, francés, ahora se los anoto para que lo vean, Raymond Queneau, también francés, e Italo Calvino, italiano, ¿no? Mi querido Calvino, saben que mi hijo se llama Italo por él. Acá, estos son como los 3 nombres más importantes del Oulipo. Oulipo también... corriente podríamos pensar en la que abrevó, ¿por qué no? Cortázar, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos de las restricciones propias de los autores del Oulipo, como para que vean de qué viene la mano, ¿no? Perec tiene una novela, después les voy a si a alguien le interesa se las puedo pasar, ¿no? Que se llama La vida e instrucciones de uso. Manual de uso o instrucciones. Es un libro para mí hermoso, divino, total, que lo que trabaja es desde la perspectiva de, justamente de lo... En vez de trabajar como desde el pueblo, trabaja desde la perspectiva de un edificio. Cuenta todas las historias de un edificio. Incluso empieza con el plano del edificio, quién vive en cada departamento, quién vivió, no cuenta solo el presente, sino también, o sea, no es solo sincrónico, sino también diacrónico, quién vivió en cada uno de esos departamentos, ¿no? Y trata de construir una especie de cosmos a partir de un edificio. Una novela es hermosa, ¿no? Fragmentaria, muy propia de la época. Calvino tiene una novela que se llama El varón rampante. Calvino tiene un montón de novelas trabajadas desde la restricción ulipiana, ¿no? Pero quizás la más famosa de ellas sea El varón rampante. El varón rampante es un nene, en el Cinquecento italiano, que se pelea con su familia, porque la familia quiere, cuando él tiene 12 años, quiere que coma caracoles, y él no quiere saber nada, entonces se va y se trepa a un árbol, ¿no? Y dice, nunca me voy a bajar, nunca más voy a pisar la tierra, ¿no? Les dice a sus padres. Y bueno, y en efecto, eso es lo que hace. Nunca pisa la tierra, nunca más pisa la tierra, ¿no? Va agarrado de las copas de los árboles, vive toda una vida azarosa, muy llena. El libro está, si hay algo, avatares, ¿no? Aventuras, nunca jamás pisar de vuelta la quizás el ejemplo más extremo de la restricción ulipiana, digamos, propio de Oulipo, sea justamente otra de las obras de Perec. A mí me encanta Perec, además. Me gusta, he leído buena parte de su obra. Entiendo muy bien el sentido de su restricción, entiendo muy bien el sentido de la obsesión por el límite y por la valla. El más difícil de ellos, decía, es un libro que se llama El secuestro, una novela que se llama El secuestro. Ese es el título en español. En francés la novela se llamaba La disparición. Es una novela de mediano aliento, digamos, una novela que debe tener sus 300 páginas o 280, y que tiene la característica, en francés, tenía la característica de estar escrita enteramente sin usar la letra E.
Restricción, ven que es el colmo de la restricción. La letra E es la letra más presente del idioma francés, ¿no? Porque, por ejemplo, el pasado en francés se construye con la letra E. Porque el verbo ser necesita para su conjugación la E. Bueno, esa es la novela que construye, pero es una novela enteramente escrita sin la letra E. Ven que costó un huevo traducirla al español, tuvieron como 30 años para traducirla, no me acuerdo cuántos traductores pasaron en el medio, pero bueno, se había optado porque la novela en español no usara la letra A, porque decían que era la letra más habitual del español, algo que para mí es muy debatible, pero bueno, lo cierto es que por eso se llama El secuestro, la novela, y va a prescindir por completo de la letra A. En el caso de Márquez, decíamos, la hipérbole funciona como esta especie de restricción, esta especie de límite, en el cual la idea es llevar hasta las últimas consecuencias un mismo procedimiento, ¿no? La idea de, bueno, yo solo vine a hablar por teléfono, ¿no? O la idea de cómo funciona el chisme en algo muy grave va a suceder en este pueblo, o como vamos a ver ahora en El abogado más hermoso del mundo. En algún punto, la hipérbole también le sirve a Italo Calvino cuando construye Las ciudades invisibles. Si alguno leyó el libro, va a encontrar ahí también una caja de resonancia, ¿no? En el tratamiento de la hipérbole, de la exageración, del mismo recurso extremado. El mismo recurso de García Márquez lo va a encontrar ahí. Si no leyeron Las ciudades invisibles, háganse un favor y léanlo. Es un libro formidable, un libro para... Voy a decir una frase de recursi, pero que me parece que igual viene a cuento. Es un libro para enamorarse de la literatura, ¿no? Y para creer que la literatura lo puede todo, puede construir un mundo, en definitiva. Nosotros hoy nos vamos a concentrar entonces en El abogado más hermoso del mundo. Les decía como dato, que El abogado decía desde 1968, acá tengo el dato, se publicó en el 72, pero es de 1968. Y para hacer como una especie de empaneo, voy a tratar de hacerlo rápido, traté de seguir tiene una obra crítica importante, quiero decir, para hacer un cuento tan pequeño e incluso tan menor dentro de la propia obra de Márquez. Cuando lo elegí, justamente dije, uy, no voy a encontrar nada crítico sobre esto, y sin embargo aparecieron un montón de estudios, así que se ve que no solo a mí me había llamado la atención, sino también a muchos críticos, ¿no? Les dejo un texto, que es el que yo muy brevemente les voy a seguir, que es de Hans Felten. Está en el Classroom, y lo que propone Felten, lo voy a hacer muy esquemático también, lo que propone Felten es 4 lecturas, en definitiva, diferentes sobre El abogado más hermoso del mundo, ¿no? Él plantea que hay una primera lectura del texto, la más superficial de todas, a la que él denomina de color local. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de color local cuando hicimos la introducción a Rulfo y decíamos, bueno, qué era lo que pretendía en definitiva la corriente nacionalista en México? Bueno, pretendía una literatura que fuese una literatura de color local, o sea, que mostrase al mundo qué era el devenir de lo mexicano, ¿no? Bueno, lo que va a decir Felten es que la primera lectura que se propone del cuento tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con lo que él denomina, no es un concepto de él, pero es un concepto así de la tradición francesa, la imaginerie latinoamericana, ¿no? El imaginario latinoamericano, ¿no? Como concepto. En esta lectura, entonces, lo que podríamos pensar es que hay como una especie de metáfora o como una especie de alusión que el texto tiene a la idea de que Esteban, ¿no? Una especie como de metáfora colonialista. Es que Esteban viene como desde afuera a transformar la realidad de los pueblos prehispánicos, ¿no? Vendría en la metáfora sería como Esteban, como una especie de conquistador o como funciona en definitiva la colonia, que transforma casi como por inausencia, ¿no? In absentia, transforma también como a los pueblos a los que arriba. Felten dice que esa es una lectura como boluda, digamos, hablando mal y pronto, que es muy superficial, que no ahonda demasiado en el texto y por ende a él no le interesa demasiado, casi que la desestima. Para mí, a diferencia de Felten, digamos, él va a pensar que hay lecturas más importantes que otras. Yo no creo que haya lecturas más importantes que otras, sí creo que todas las lecturas son complementarias, ¿no? Siempre les trato de proponer que en realidad no es que hay algunas lecturas que son mejores que otras, sino que, bueno, todas juntas complementan casi como una especie de caleidoscopio, ¿no? Una forma más, voy a usar una palabra como de New Age, una forma más holística de entender la cuestión.
La segunda lectura que revisa Felten, así una lectura muy por encima, es lo que él va a denominar como la lectura ideológica del texto, ¿no? El texto, en esta lectura, el texto sería como una suerte de metáfora de la progresiva concientización que los pueblos hacen de sí mismos. Ven que para mí, en algún punto, esta lectura se vincula mucho con la primera. Esta especie, los pueblos que adoptan conciencia de sí, en términos de Marx, ¿no? La conciencia, mejor, la conciencia para sí, ¿no? Que en términos de Marx, recuerdan, es la conciencia que la clase tiene respecto de sí misma, pero creada y motivada y vehiculizada por la misma clase. Bueno, los lugareños entonces tendrían esta especie de conciencia para sí, que estaría motivada, en definitiva, por esta especie de presencia fantasmática que es la presencia de Esteban. En ese sentido, el ahogado sería como una especie de parábola de la liberación, ¿no? De los hombres por medio de la transformación de su conciencia, ¿no? Felten dice que esta es una lectura un poco más profunda, igual también le da con un hacha, pero que en lo personal a mí me parece que nuevamente dialoga muy bien en realidad con la primera, ¿no? Como si la primera fuese una especie de antecedente y la segunda fuese como un consecuente. La tercera lectura, ven que estoy yendo a los pedos, el texto es mucho más profuso y está lleno de datos y demás. Yo estoy nada más que revisando algunas cuestiones que se pueden pensar en relación al ahogado, ¿no? La tercera lectura, decíamos, es lo que Felten va a denominar la lectura mitológica. A él esta es la que le va a parecer interesante. Va a decir que el texto, que el ahogado más hermoso del mundo, va a operar a través de una serie de mitos, ¿no? De mitos cristianos y paganos, y más modernos y más antiguos, pero una serie de mitologías que van a estar ahí como articulando, como vertebrando, funcionando como si fuese una malla, ¿no? De contención para el texto. Él registra para esto una serie de mitemas, mitemas todos juntos, ¿no? La gente que trabaja en la crítica de la mitología, por ejemplo, griega y latina, usa un montón este concepto. Son como unidades temáticas de los mitos, ¿no? Esos mitemas que él registra varios, pero yo nada más voy a recoger tres, ¿no? El mito de Ulises, o sea, el mito de Odiseo, está ahí incluso explícito en el texto, ¿no? Cuando habla de las sirenas, que se ponen los tapones en los oídos para no escucharlas, todo eso es la referencia explícita a Odiseo. El mito de Glauco, de Dionisio, digamos, que aparece menos explícito, pero también en el texto aparece un poco, podríamos pensar, trabajado de soslayo. Y la tercera lectura, que a mí también me interesa mucho, que tiene que ver como con una especie una especie de lectura intertextual de la figura de Cristo, ¿no? Esta especie de Esteban que viene a ser como una figura crística, ¿no? El realismo mágico en este sentido podríamos pensar que al igual que lo real maravilloso de Carpentier, funciona como una especie de nexo, como punto de contacto o de espacio de imbricación de dos tradiciones intelectuales muy diferentes, ¿no? La racionalidad occidental, por un lado, y el componente mítico. Eso lo habíamos visto en Carpentier muy concretamente. El propio Carpentier decía que lo propiamente latinoamericano mezcla estas dos cosas. Y lo que va a decir Felten es que esto aparece en el texto, dice, a veces más solapado, a veces más obviamente referido, pero lo cierto es que funciona casi como capas de interpretación, ¿no? A mí me gusta pensarlo como una especie de capas de una cebolla interpretativa. La cuarta lectura es la más confusa para mí, que hace Felten del texto, además también la que viene más ligada como a la tradición filosófica francesa, es la lectura que él denomina de reevolución. Él toma un concepto justamente de Rob Grillet. Rob Grillet era un escritor y también guionista, el guionista más importante de la Nouvelle Vague francesa. Los que hacen conmigo Argentina, justo la clase pasada, la clase sobre Bioy Casares, hablamos de Rob Grillet, ¿no? Que era el guionista de hace un año en Marienbad. Hay un momento en el que, bueno, después les voy a leer en todo caso la cita, ¿no? Lo que dice en esta lectura Felten es que hay como una necesidad humana de convocar a un Dios muerto que aparece en el texto, ¿no? Y que funciona como una especie de dador de cohesión, podríamos pensar en relación a esto. Lo que dice, con lo que cierra Felten a mí me resulta interesante, me gusta, que tiene que ver como con dice que el texto sería algo así como una especie de homenaje
a toda la cultura occidental, ¿no? Representada en una serie de hitos, en una serie de mitos como articuladores, ¿no? Como el mito, como puede ser el mito de Ulises, el de Glauco, Dionisio y el mito crístico, ¿no? Yo creo que son todas lecturas complementarias estas cuatro que plantea entre sí, porque si le sacamos lo ideológico, a la lectura ideológica que podría estar sustentada sobre todo por la segunda lectura en Felten, y hacemos solamente una lectura mítica, el texto también pierde un montón. ¿Sí? Así como si solo nos quedamos con la lectura ideológica y no vemos el componente mítico que está evidenciado en el texto, ¿no? Hay algo también que se pierde. Yo creo que en el texto hay como una especie muy clara de voluntad como de redentora, ¿no? Como de hablar también el tema de la redención individual, pero también sobre todo de los pueblos. Si les parece bien, tenía ganas yo de centrarme concretamente en este cuento, también para que ustedes vean cómo funciona. Ay, se me cayó el lápiz. Me pasa por ahí, ¿por qué tengo que estar con un lápiz? Si no estoy anotando nada, son vicios que tengo para hablar. No estoy anotando nada, aparte si anoto tengo que anotar con el marcador. No sé por qué tengo que hablar con el lápiz en la mano. Debe ser de mis épocas de fumadora que me quedó del vicio de tener siempre, tener algo en la mano. Bueno, decía, quería que leyéramos el cuento también para ver cómo funcionan estos pequeños como resortes hiperbólicos que para mí van como articulando el texto una parte con la otra. Y aparte porque es un cuento, no sé ustedes cuando lo leyeron, pero a mí es un cuento que me parece, voy a decir, a ver ¿cómo puedo transmitirlo con palabras? Me parece hasta perturbadoramente hermoso, ¿sí? Reconozco igual que soy yo, a mí a veces me pasa, lo he leído con alumnos, que cuando termino el cuento yo siempre estoy como en una especie de éxtasis estético y me miran como con cara de, bueno, ponele, ¿no? A mí me parece que está tan maravillosamente escrito que me da mucho, me provoca mucho deleite y a la vez enorme, a la vez una enorme dosis de envidia. ¿Cómo alguien puede escribir algo así? ¡La puta madre! Bueno, disculpen que putee tanto, ¿eh? Siempre hay. En vivo capaz no se nota tanto, pero ahora que lo registro, digo, uy, otra vez mandé puteada, qué barbaridad. Bueno. Sí, siempre fui muy mal hablada, pero creo que la puteada a veces sintetiza mejor cualquier concepto que muchas veces una larga cadena semántica de otras palabras, ¿no? Así que por eso la uso por su capacidad sintética, a la puteada. No sé si se entiende. Bueno, el abogado más hermoso del mundo, entonces. Leído con esta voz nasal. Les pido perdón, parezco la niñera. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de los sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima. Solo entonces descubrieron que era un ahogado. Fíjense que el texto comienza como con esta idea para mí muy clara, como que tiene muy clara resonancia mítica, que tiene que ver con el intento muy, muy evidente de borronear cualquier forma de marcación temporal y espacial, ¿no? Decimos que el mito puede incluso tener alguna referencia espacial, pero el tiempo en el que se desarrolla el mito, es el tiempo al que denominamos tiempo mítico, es un no tiempo. Bueno, en algún punto hay un intento muy claro, manifiesto, desde el primer párrafo de Márquez, por justamente borrar toda marca temporal e instalar el texto en esa especie de tiempo mítico, ¿no? Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima, notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Fíjense cómo la aproximación a la hipérbole, a una de las hipérboles más centrales, que es esta especie de gigantismo de Esteban, es gradual, ¿no? Hablando de los resortes que van articulando. Como si arranca el texto diciendo, Esteban era enorme, descomunal, no tendría demasiado sentido, ¿no? El registro de la hipérbole, como nosotros como lectores lo registramos porque es algo gradual, que le va como subiendo el volumen con el correr del texto. Sigo.
Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa. Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. También fíjense como el componente del extrañamiento, ¿no? Cuando hablábamos, esto va a aparecer una y otra vez en el texto, pero quiero decir, cuando hablábamos del fantástico decíamos, el extrañamiento, la vacilación tenía que primero pasar en el texto, ¿sí? Primero tenía que sorprenderse el personaje y decir, uy, mierda, no puedo interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Para que eso se trasladase al lector. Bueno, acá no hay extrañamiento en los sujetos. Nadie se extraña de por qué es tan gigante. Nadie se extraña de. Buscan algunas interpretaciones alternativas, pero no hay verdadero extrañamiento. Nadie se extraña de algo fundamental que en el texto jamás se menciona. ¿Por qué no se pudre, Esteban? ¿Sí? Bueno, ahí para mí es donde se corre por completo, termina de correrse, el evento sobrenatural termina de correrse de cualquier lectura fantástica, racionalizable, en definitiva, ¿sí? Y se instala en el terreno de lo maravilloso, diría Carpentier, pero también en el terreno de lo mítico, donde el fantástico, perdón, el elemento sobrenatural no necesita explicación de ninguna índole, ¿no? Sigo. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo apenas tenía unas 20 casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. Fíjense también la descripción del espacio, es un poco mítica, ¿no? En el sentido de que no es posible reconocer un espacio concreto ahí. Por otro lado, siempre me flashea y es algo que siempre les recomiendo, ¿no? Que en general nos presenta dificultades cuando escribimos, que tiene que ver con el uso de los signos de puntuación. Bueno, para mí no hay nadie que puntúe tan bien como Márquez. Es algo raro de elogiar de alguien. Quiero decir, no sé si un escritor se sentiría muy elogiado cuando uno le dice qué bien que usas los signos de puntuación, pero quiero decir, de verdad, lean este cuento desde esa perspectiva y fíjense, es como una clase de cómo se debe puntuar bien un texto. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Fíjense que ahí también hay como una especie de exageración, ¿no? El viento era tanto, pero el mar era manso y pródigo y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Ahí ya empieza la especie como de alternancia, ¿no? Cuidando al ahogado, cuidando al muerto, ¿no? Se cuida a lo vivo, ¿no? Cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de descamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez. ¿Ven? Ahí está la animación de lo muerto. Pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación, hablando de hiperbólico, ¿no? O sea, no solo era el más grande, sino que lo veían y no podían ni siquiera imaginarlo, ¿no? No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Continuar su muerte con dignidad. Continuar su muerte. ¡Qué hermosura! Mientras cosían, sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto, ¿no? Fíjense, hablando del componente mítico, ¿no? Esa especie como de hiperbolización también de lo natural,
Y por otro lado, esta cosa como de no explicitar, bueno, suponían que eso tenía algo que ver con el muerto, no explicita qué es lo que tendría que ver una cosa con la otra, que era que el mar quería que le dieran de una vez por todas al muerto, no lo explicita nunca, ¿no? Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. También el registro del humorístico también está dado por esta especie como de referencia velada todo el tiempo a la sexualidad, ¿no? De este Esteban que habría sido el mejor de los hombres en muchos sentidos, ¿no? Evidentemente. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres. Ahí hay una referencia también bien clara a lo crístico, a Dios, ¿no? A Dios no, ¿cómo se llama? Jesús. Bueno, miren que yo no sé mucho de religión, pero esto me doy cuenta, ¿eh? Sí. Y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por estos dédalos de fantasías, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja, había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Esta locución para mí es como una especie de bisagra en el texto, ¿no? De algo que venía haciendo, bueno, más o menos, hasta tiene cara de llamarse Esteban, que empieza como a una especie de tránsito hacia de lo que podríamos denominar, porque no, absurdo, ¿no? Que tiene también el texto. O sea, ahí ya sabemos que el texto se va a ir a la mierda, que no hay forma de recuperarse de esa hipérbole. Acá. Era verdad, a la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Las fuerzas ocultas de su corazón, hablando también de como de la ambivalencia entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Fíjense, esto también para mí tiene algo de referencia como crística, ¿no? Esta alternancia entre lo vivo y lo muerto. Piensen que en el fondo, digamos, ¿qué es la resurrección cristiana, ¿no? Sino algo que también va entre lo vivo y lo muerto. O sea, el primer zombie de la historia de Occidente, Cristo. Espero que nadie se ofenda. Lo estoy diciendo desde una perspectiva exclusivamente literaria, ¿sí? Sigo. Después de medianoche, acá, después de la medianoche, se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: siéntese aquí, Esteban, hágame el favor. Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: no se preocupe, señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. ¿Ven qué maravilla la puntuación? Perdón, que parece que les estoy pinchando el globo, ¿no? Pero ven qué maravilla la puntuación. Ahí aparece el discurso directo y el discurso referido, todo perfecto. Y a uno cuando lo lee no le cabe la menor duda de qué es cada cosa y quién está hablando. Eso todo lo logra con el uso de las comas bien puestas y el uso de los puntos. Genial, un capo. Sigo. Perdón, repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien, solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían: no te vayas, Esteban, espérate, siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban: ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. ¿Ven cómo la hipérbole va cada vez ajustándose más?
Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos. Y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Acá la inversión, ¿no? No es que lo lloran porque es ese, sino que como lo lloran tanto, se convierte en eso, ¿no? Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas, ajustando la hipérbole. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas investigaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren, de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado en los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación, y al cabo de tanto quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara. Y también los hombres se quedaron sin aliento. Ajustando la hipérbole. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban podía solamente ser uno en el mundo, y allí estaba, tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de 7 mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Fíjense, la referencia de Walter Raleigh también tiene que ver un poco con la primera hipótesis que plantea Felton, ¿no? Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo en un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Fíjense cómo cambió. En un punto, hay un momento en el que dice, pero aquello que iba a suceder, en serio, me hubiera amarrado, ahí empieza a hablar el muerto, en el colmo de esta especie de animación, en el colmo de esta alternancia entre lo vivo y lo muerto, que decíamos, tiene mucho también de referencia al mito de Cristo, ¿no? Habla, ¿no? O por lo menos parece que hablara. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y estas fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores, ahí va la exageración propia del discurso mítico, ¿no? También. Hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas sí se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos,
Así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Fíjense esta idea de la... Fíjense, ¿no? Decíamos, hay una hipérbole muy grande en el texto, ¿no? Lo que tiene que ver con esta especie de pasar del ahogado expósito, ¿no? Esteban, que era el ahogado expósito, pasar a ser el elemento de cohesión central del texto, ¿no? Pero está abonada por otras como pequeñas hipótesis, perdón, hipérboles en el texto, que le van como dando ese carácter, ¿no? ¿Le ven el creyendo? Yo espero que lo vean, el creyendo que plantea el texto. Muy bulipo el creyendo también, ¿no? Acá. Esperen un poco, me perdí acá. Acá. Así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Odiseo, ¿no? Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. La fracción de siglos, qué maravilla, por favor. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro, ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados para que los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra. Fíjense qué interesante la combinación de elementos históricos de diferentes momentos también, como para acrecentar, para darle todavía más una vuelta a esta idea para reproducir el mareo propio del registro mítico, ¿no? Acá. Perdón, corté por la mitad de la oración, disculpen. Y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde giran los girasoles. Sí, allá. Es el pueblo de Esteban. En esta especie de hiperbólica referencia mítica, digamos, no se queda, no se contiene solo con lo local, ¿no? Y lo traslada como una especie de referencia mítica generalizada, ¿no? Del mundo. Bueno, este cuento, ay, es un cuento hermoso, no me digan que no. A mí me hace bien al alma cada vez que lo leo. Bien, entonces, esta clase se queda sin consigna, así que sean felices. Empiecen a calentar motores para la parte sobre Monterroso. Calienten motores sin demasiadas expectativas sobre los regalos. Si se puede, las dos cosas al mismo tiempo. No, digo, hagan su mejor esfuerzo, pero no pongan tanta expectativa en el regalo, ¿no? Piensen en el honor que se juega acá, ante todas las cosas. Bueno, eso entonces sobre García Márquez. Como ven, vemos un costado muy pequeño de su obra, podríamos estar entretenidos un montón de tiempo en ella, pero bueno, nos centramos exclusivamente en esta especie de rincón pequeñito de lo mucho que dijo y que produjo. Espero que esto les den ganas de leer también el resto de la obra cuentística de García Márquez, que para mí es muy, muy, muy buena, ¿sí? 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, el que tenga ganas de buscar bibliografía. 12 cuentos peregrinos para mí es un libro impecable, ¿no? Una especie como de obra maestra del relato corto. Bien, entonces nos vemos la próxima clase con Augusto Monterroso y junto con él con el microrelato. Espero que estén muy bien y que se cuiden mucho, ¿sí? Chao.